Vamos a ver la iglesia, seguimos en eclesiología, las metáforas de la iglesia. Dice la iglesia como real sacerdocio. Inciso K, la iglesia como real sacerdocio. Primera de Pedro 2, versículo 5 y versículo 9. ¿Ok? Dice el versículo 5. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y dice el versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok. Dice la escritura que somos real sacerdocio. Nosotros venimos siendo, se acuerda que en el Antiguo Testamento Salomón construye un templo, ¿verdad? Sí. Y ese templo lleva varias herramientas, varios utensilios que eran para la casa de Dios. Entonces, de repente, entre los utensilios encontramos que estaba en la entrada, en el patio de afuera, había 3 áreas. En el patio de afuera encontramos el lavatorio de manos, ¿sí? Lavatorio de manos y donde se lavaban las ofrendas que se iban a ofrecer a Dios también, ¿ok? Luego, a un ladito del lavatorio, encontramos el altar de sacrificio, que era donde se cocinaban, donde se ofrecían los holocaustos de los animales, con pues, quemados, no sé, dependiendo de la ofrenda que fueran a agarrar. Entonces ya cuando se ofrecían los sacrificios, de ya sea de animales, de plantas, lo que sea que llevaran, se agarraba el 10% para el sacerdote del templo y el 90% era para la familia, para que se la comiera en ese momento, ¿sí? Se la llevaban, se la comían en su casa, tenían que comérsela toda la ofrenda, no podían dejar para el día siguiente ni nada, todo tenían que consumirlo. Entonces luego, adentro en el área de los líderes, encontramos que había una mesita que era la mesa de los panes, del pan sin levadura. Ese pan lo hacían, lo dejaban ahí en la mesa y lo consumían el sábado, en el sabbat, ¿sí? Se consumía y lo volvían a hacer el primer día de la semana y entre semana, ¿no? No se debía de quedar sin pan. Había otro que era el candelabro, que siempre debía de tener aceite. Era como si fueran unos tubitos que atrás tenían aceite. Entonces el sacerdote se debía de encargar que siempre tuviera aceite para que siempre se mantuviera prendida el candelabro, ¿sí? No era de velas como nos imaginamos el día de hoy, era de aceite. Sí. Ajá, como si fueran mechas, ándale. Entonces, los sacerdotes tenían que encargarse que ese candelabro siempre estuviera prendido, ¿sí? Cuando dice el Señor, yo soy la luz del mundo, representa el candelabro. Cuando dice yo soy el pan de vida, representa la mesa de los panes. Había otra mesita que era la mesa del incienso, el incensario, que era donde se estaba quemando incienso continuamente, ¿sí? Y así había varios utensilios ahí dentro del área de los líderes. Ahí solamente pasaban los líderes. En el patio llegaba la gente que iba, el jefe de familia, que iba a ofrecer el sacrificio, ¿sí? Y junto con el sacerdote, el que iba a entregar la ofrenda. Y allá al área de en medio solo pasaban los sacerdotes, los líderes, los levitas. Ahorita le llamamos levitas a los músicos. En ese tiempo los levitas no eran músicos. Los levitas originales del Antiguo Testamento eran los servidores del altar, los que se encargaban, los sacerdotes, todos los que se encargaban de que se estuviera prendido el candelabro, el incienso, que hubiera panes en la mesa de los panes. Cuando dice que David llega y come de los panes, ¿se acuerdan?
es de esa mesa. Por eso Jesús les dice, pues que no David comió de la mesa de los panes, porque de ahí solo comían los sacerdotes y cuando le daban a pueblo, pero en el Sabbat, pero solo comían los sacerdotes, ¿sí? Entonces, en una de esas David llega y come de ahí, ¿sí? Entonces, había varias partes. En la última área era el área donde estaba el lugar santísimo, que era donde estaba el arca de la alianza, ¿sí? Ese lugar no entraba nadie más que el Espíritu Santo. Ahí estaba el Espíritu Santo y estaba la presencia de Dios, porque lo podemos sentir en nuestros corazones y alrededor de nosotros. En ese momento estaba en el lugar santísimo y solamente pasaba un sacerdote al año. Y si el sacerdote no era limpio, caía ahí, ¿sí? ¿Por qué tú y yo podemos tener al Espíritu Santo y no caer muertos? Porque por el sacrificio de Cristo en la cruz. Si no fuera por el sacrificio de Cristo en la cruz, dice de Isaías, cuando se abre el cielo y ve al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo sentados en el trono, y dice, ay de mí, dice, que he mirado al Señor siendo yo pecador. Fíjate, Isaías, siendo profeta, se llama él mismo siendo yo pecador, siendo falto, dice. Imagínate uno. O sea, entonces, lo que te hace que puedas tener al Espíritu Santo dentro de tu corazón y no caer muerto es la presencia del Espíritu Santo. El sacrificio de Jesús en la cruz. Lo que hace que tú puedas soportar esa presencia, porque realmente somos faltos y a veces dice que contristamos al Espíritu Santo, pero mediante el sacrificio de Cristo en la cruz es que tú no eres consumido, ¿sí? Porque hay un acuerdo, hay una comunión, ¿sí? Entonces, somos real sacerdocio. ¿A qué es a lo que voy? Había varios utensilios, varios instrumentos dentro del templo de Jerusalén y nosotros primeramente miramos que Jesús representaba esos instrumentos, pero ¿qué es lo que dice? A la altura del varón perfecto, dice, sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo lo soy de Jesucristo. Entonces, nosotros somos ahora esos instrumentos del altar. Nosotros somos ese candelabro que debe de permanecer encendido dentro del templo de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, dentro de nuestra boca, que a veces somos bien rápidos para juzgar a la gente, bien rápidos que somos para juzgar al prójimo, rápido, vemos un error y ¡fua! Consumimos luego. Entonces, nosotros somos el incienso que debe de mantenerse prendido. ¿Por qué el incienso? Porque el incienso es el olor fragante que dan las obras del cristiano, el incienso que debe de mantenerse prendido, el testimonio que debe de mantenerse prendido en tu vida, que siempre debes oler bonito, no a carne podrida, no a carne quemada, no a fuego consumidor, sino a incienso. Debes de oler bonito, debes de oler bien. Y no me refiero a que prenda una varita de incienso. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata, el incienso representa, es un símbolo nada más. Representa solamente, las obras del cristiano. Imagínese que usted prende una varita de incienso, ¿no? En su casa, ¿no? Pero trata mal a la gente, siempre anda enojado, siempre anda de malas. ¿De qué te sirve quemar 20, 30 varitas de incienso si lo que representa el incienso, que son tus obras, apestan? ¿De qué te sirve? Mejor las obras, el testimonio, amén. El testimonio de uno, cambiarlo, que huelamos bonito, amén. Entonces, luego sigue la mesa de los panes. El pan sin levadura. El pan sin levadura representa la palabra de Dios sin alteraciones. Porque de repente, ahí dice la escritura, dice que hay hombres que siguen fábulas y cuentos,
que han dejado la palabra de Dios y han seguido fábulas, han seguido cuentos, han seguido teorías solamente. Y nosotros debemos de ver lo que está escrito en la palabra de Dios. No en el libro del no sé qué, no en el código del no sé qué, no en el santo inmaculado. No. En la palabra de Dios. Y que lo que nos están diciendo realmente sea palabra del Señor. ¿Sí? Entonces nosotros somos esos utensilios. Amén. Nosotros somos aquellos utensilios. Cristo, cuando llegamos al camino del Señor, Cristo nos lavó, nos purificó, que es la mesa del lavatorio, y se ofreció, dio su vida por nosotros. Gloria a Dios. En el altar de las ofrendas. Gracias, Señor. ¿Sí? Dio su vida por nosotros en el altar de las ofrendas y nos lavó, nos purificó y nos limpió. Pero nosotros somos real sacerdocio. Nosotros debemos de mantenernos siempre en comunión. Nosotros somos esos instrumentos, ¿sí? Nosotros somos cada uno de esos instrumentos que tienen que permanecer encendidos, que tienen que permanecer con olor fragante, que tienen que permanecer en santidad y en paz con la gente, con los hombres, ¿sí? Es indispensable que nosotros tengamos comunión con la gente que nos rodea, que nos llevemos bien con todo el mundo, que no nos andemos peleando, que no andemos